Hola mi gente bella, bienvenidos a Chismecito Astral Podcast. Vamos a escuchar el séptimo episodio de mano de Leti. Ella es de El Salvador, del signo de Cáncer, y nos va a contar su historia de desamor. Como siempre, les pido todo el amor, el cariño del mundo, sobre todo toda la empatía que puedan tener hacia ella. Las personas que nos cuentan sus historias son personas que su intención es de que si ustedes se sienten identificados pueden soltar a esa persona y les pueda servir también de algo, ¿vale? Así que les pido todo el amor, la comprensión y la mesura de su parte hacia Leticia, ¿vale? Vamos a escuchar su historia. Leticia, soy del Salvador. Mi nombre es Leticia, soy del Salvador. Tengo 42 años, soy licenciada en el área de salud. Pues entre los 27 y 28 años me acompañé porque estaba esperando a mi bebé. Pero al principio era una buena relación, o sea, no me puedo negar. Pero con el tiempo, yo cuando mi hijo tenía como 3, 4 años más o menos, él empezó a cambiar. Él era amoroso, detallista, romántico. Recuerdo que cuando yo vine con mi bebé a la casa, había decorado las cosas sencillo, pero había decorado, nos había puesto bienvenidos y todo. En ese primer año vivíamos ajustados, pero nunca nos faltó nada. Después, cuando mi hijo tenía entre 4 y 5 años, más o menos empezó a cambiar. Él tenía un negocio de comida, y las cosas empezaron a cambiar. Apenas lo miraba. Él en teoría trabajaba de lunes a viernes. Él no se quedaba a dormir. Y de repente, que porque allí habían estudiantes donde él estaba, entonces que dice que le pedía cena, que aquí, que allá y todo eso. Entonces se alejó. Entonces no venía, empezó a trabajar fines de semana, se quedaba a veces a dormir, a veces sí, a veces no. Entonces no lo miramos. Al final nos separamos. Él lo descubrí con una persona, después volvimos por el niño, después irremediablemente nos separamos, no volvimos. Después pasé casi 2 años sola y fue que conocí a la que, bueno, teoría es, o casi más, es mi expareja. Vive cerca de mi casa. Yo nunca lo había visto con otros ojos. El vecino, o sea, aquello de que usted lo ve pasar, bueno, lo saluda, pero, o sea, nunca lo vi con otros ojos, pues. Entonces, nunca pasó más. Hasta que una vez, yo salgo temprano por mi trabajo, por el tráfico. Entonces yo iba y él iba en su carro. Me ofreció ride. Bueno, yo me subí y así empezamos. Varias veces medio ride. Yo no miraba ninguna mala intención, o sea, íbamos platicando y tranquilo hasta que me preguntó, ¿verdad? Lo típico. Mire, me dijo, y no hay problema que yo de ride, que no sé qué, que no sé cuándo. No, le dije yo. ¿Por qué? Le dije yo. Pues sí, que como yo sé que está acá con el papá del niño, que allá. No, le dije yo, yo ya no estoy con él, le dije yo. Me dijo, ¿de veras? Sí, me dijo. Me dijo. Ahí fue que yo me quedé. Yo ya sabía que él estaba separado de la mamá de su hijo. Él tiene un niño hoy tiene 12 años. A esa edad, creo que tenía como 6, 5, por ahí. Porque la chica
Yo recuerdo bien porque era octubre, noviembre, y recuerdo que la chica, él parqueaba su carro afuera, en pasaje, y recuerdo haber visto el carro hecho trizas del parabrisas. Y yo, ay, ¿qué le pasó? Como siempre va, uno va cuando necesita a las vecinas chambrosas, va, y le pregunté a la vecina que qué había pasado. Pues la vecina me contó que la chica, supuestamente él estaba con otra mujer, pero ellos ya tenían ratos, me dijo la señora, tiempo de haberse separado. Y que él estaba supuestamente con alguien ahí, ¿verdad? Y ella se había dado cuenta y había llegado a hacer desmadre. Ah, le dije yo, bueno, fue cuando descubrí que, bueno, no descubrí, sino que el chambre va. Después fue que al siguiente año, tipo marzo, por ahí, fue que él me empezó a dar rey. Bueno, pues yo ya sabía que estaba separado. O en teoría, que no tenía nadie, pero bueno, la cosa que así empezamos. Hasta que un día, no recuerdo bien cómo fue que no nos fuimos en el carro de él, nos encontramos en la parada y nos venimos platicando del mismo microbús. Ok, de nueva cuenta, si checan patrones, mi gente, desde el principio tienes la red flag ahí por el chismecito, pues de la vecina, ¿no? De que pues andaba con otra mujer. Ya, ahí, retírense, aléjense. Vale, digo, ya, es una red flag grandísima y justo en ese momento te evitas toda la demás historia que nos va a contar Leti, ¿vale? Que es una historia, como les comento, es larga, pero hay que empezar a identificar desde cuándo podemos soltar, para no meternos en problemas innecesarios, obviamente. Vamos empezando. Apenas llevamos unos cuantos minutos y encontramos la primera red flag que te indica, oye Leti, retírate, ¿sabes? Ahí no te metas, yo no acepto las invitaciones de absolutamente nada, ni raíz de nada, pero al parecer a Leti sí le gustaba. Es que también, conociendo a las mujeres no te dejan avanzar si no hay interés de su parte, ¿vale? Vamos a seguir escuchando. Hasta que llegamos a nuestro destino, yo iba a tomar una ruta y el otra. Entonces fue que rápido me pidió el número. Yo se lo di, bueno, me escribió, siempre me escribía. Así pasamos. Y él me dijo de repente que cuando lo iba a llegar a ver a la casa, va. Teoría de noche, ¿verdad? Bueno, yo traté de hacerme la loquita, como decimos, de evadir o ver qué hacía. Y así pasé casi quizás como más de un mes, hasta que al final, o sea, no lo voy a negar, él tenía detalles conmigo, me preguntaba qué tal estaba, qué se había comido. Había veces que siempre nos poníamos de acuerdo para irnos vendiendo juntos, que me daba ray. Yo usaba vestido, no eran provocativos, no soy una mujer así. Siempre me decía que qué bonita, que aquí, que allá, etcétera. Bueno, ojalá, y él empezaba con su coqueteo, que ojalá que cuando saliéramos, así saliera de bonita, ya. Bueno, al final yo empecé a llegar, nos mirábamos en la noche, o a veces antes la madrugada, por decirlo así, antes de que nos viniéramos a trabajar. Él dice, yo sinceramente, de verdad, yo no lo recuerdo, que él me haya dicho que nos fuéramos amigos con derecho. No recuerdo. Yo la verdad me empecé a enamorar de él, a sentir cosas. Y así pasamos tiempo, pero llegó diciembre, un poco antes de noviembre, y él era más distante, más raro y todo, ¿verdad? Para un 26 de diciembre, bien recuerdo, me escribió
él ya iba a trabajar, trabajaba de noche. Y me dijo que ya no quería nada conmigo. Que él quería ordenar su vida, que iba a ir a la iglesia, que yo no había significado nada, que aquí, que allá. Excusas que a veces los hombres ponen para hacerle daño a uno. Yo traté de hablar con él después, pero no se pudo. Entonces dejé que todo quedara así. Ya tenía otra persona. Ya tenía otra persona. Para que vean cómo responde mi guía, digo, sobre eso que está diciendo. Obviamente, pues el vato ya tenía otra persona, ya había tenido lo que quería por parte de Leti, que era pues el frutifantástico, delicioso y sabroso. Ya había alguien más, entonces ya no había necesidad de sostener el vínculo. Centro, por favor. ¿Cuál es tu sí? ¿Cuál es tu no? Ok. Este hombre ya tenía otra persona. Él le había comentado a ella sobre los amigos con derecho. No, es que no le comentó. Ok. ¿Le fue infiel a su esposa? Muy bien. ¿Vale? Ya saben cuál es el sí, es abierto, el no es cerrado para no interrumpirla. Si ella dice, no sé si, por ejemplo, tenía otra y si abre las varillas, pues nos va a decir que sí tenía otra o que no. Si está diciendo la verdad o no. Sobre justo lo que ella está hablando, ¿vale? Pero sí, es lo que usan los hombres no para lastimar, porque la intención es lastimar, sino ya romper ese vínculo y ya no tener como más la conexión porque ya tiene otra persona. La otra persona físicamente debe ser mejor o puede ser más joven y por ende pues decide romper total y completamente el vínculo, ¿vale? Entonces vamos a seguir escuchando. Con el tiempo apenas lo miraba, yo traté de seguir mi vida, salía con mis amigas, etc. Pero apenas nos miramos. Creo que por en parte por el horario de él y el mío. Y recuerdo que en febrero, finales, lo vi. Estaba el niño jugando en la calle, yo lo vi, pero me hice la indiferente. Él pasó y sí vi que tenía la cara así como de bravo. Por eso más me hice la indiferente. Pero no saludó tampoco a las que estábamos ahí paradas. Los niños estaban jugando. Bueno, no recuerdo si fue ese día o el siguiente día, me escribió que si estaba enojada con él, que si estaba molesta, que allá. Yo traté de no contestarle rápido y le dije que no. Después, a los meses me escribió. Él ya no tenía el vínculo por el cual abandonó a Leticia. Y como ya no tenía el vínculo, pues ya no tenía con quién. Así que volvió a retomar la conexión. Obviamente le preguntó que si estaba molesta para ver si tenía posibilidades o no de volver a entrar. Entonces nada más estaba midiendo las aguas. Estaba probando ahí a ver cómo regresaba. Pero yo no logré contestarle, no recuerdo por qué. Que estaba enfermo y que no sé qué y que no sé cuándo. Ya con el tiempo de la pandemia, tipo mayo, él me volvió a escribir. Él estaba en un puesto, aquellos entonces, de sanitización. Entonces, ayudaba en eso. Y yo, siempre iba a trabajar. Entonces me empezó a preguntar que cómo estaba, que cómo me había ido, que estaba trabajando, cosas de esto, que nunca había pensado vivir eso, etcétera, etcétera. Bueno, para resumir, pasamos así igual un tiempo. Yo no iba a ceder tan rápido, no iba a llegar, ¿verdad? Así de un solo. Bueno, cuando empecé a llegar, que por el contagio, que hay que tener cuidado, que ya, bueno, que no quería que yo lo enfermara, que el niño, que bueno. Entonces, yo no lo miraba tan seguido, pero siempre nos escribíamos. De repente, él me escribió una vez y me puso un audio.
fíjate, me dijo que yo, o sea, siempre he sido un hombre limpio, que he tratado de fijarme con quién ando, que en el sentido de que yo no quisiera enfermarme de alguna cosa. Yo espero que tú seas honesta conmigo y que si vas a estar conmigo saliendo, o sea, solo estés saliendo conmigo y no haya otra persona, que aquí, que allá, ¿verdad? Que por eso se cuida, que no sé qué. Lo mismo le dije yo, pues sí, o sea, yo no voy a andar jugando contigo, o sea, yo espero que sea recíproco. Y si tú me lo estás pidiendo, espero que tú lo hagas. En eso quedamos, ¿verdad? Pasó el tiempo, o sea, yo así iba, o sea, ¿por qué me está pidiendo eso? O sea, yo entiendo que si alguien te dice eso es como, no sé, ¿verdad? Yo soy niña, yo sí me he llevado mucho, mis mejores amigos han sido hombres y todo, pero yo me quedé en el fondo pensando, ¿será que me lo está diciendo de cierto modo, a su modo, que que sea su novia o qué? La verdad a mí me faltó, yo no le pregunté, pero también por lo que él había sido antes conmigo, yo me sentía como utilizada en aquella vez. Yo no estaba haciéndome como ilusiones de que, ay, va a ser diferente, que no sé qué, que no sé cuál. O sea, él me gustaba. Y pues yo tenía mis sentimientos, sí, hacia él, pero trataba de no revolver las cosas así. Pues, ¿qué les digo que no sepan? Obviamente, la pregunta sobre esto es para saber si tenía otras personas, ¿sabes? Nada más eso. O sea, si tenía exclusividad sexual o si ella era promiscua y estaba teniendo relaciones con alguien más por el tiempo que ya había pasado, ¿sabes? Pero ella se debió haber retirado. Segunda oportunidad y no lo hizo. Vamos a seguir escuchando. Así pasamos el tiempo, convivíamos más, o sea, yo no iba tan seguido a verlo, pero nos mirábamos casi en noviembre, más o menos. Él, al principio, cuando yo lo conocí esta vez, o sea, que nos tratamos ya en otro plan, o sea, yo siempre había sabido que él tomaba, pero no sabía qué tanto, por decirlo así. Cuando estaba conmigo me dijo que él tomaba y todo, sí, a veces se pasaba, pero no era algo seguido. Bueno, y así pasábamos a veces. Yo miraba que él a veces tomaba unas 6 y se quedaba. Pues no pasaba de 2, por decirlo así. A mí a veces me decía, mira, toma, que no sé qué. Yo la verdad no soy mucho de tomar. Yo una y a veces ya me pega, o sea, ya estoy ahí dormida, así, va. O sea, no se me da mucho eso. Ni es algo que yo haga muy comúnmente. Pero a veces una por, pues sí, una, como dicen, no es ninguna. Con él lo mucho que me llegaba a tomar eran 4. Lo que él se tomaba tal vez 2, yo me tomaba una. Entonces, y así pasamos. Bueno, recuerdo que esa vez, no recuerdo bien. Sé que era un viernes, creo. Y habíamos amanecido a redundancia sábado. Entonces, él había tomado. Perdón, no fue así, no fue así. Día, no recuerdo si era viernes o sábado. La cosa es que yo estaba donde él. No, él me escribió y me dijo que fuera, que quería ir a comprar, que no sé qué, que no sé cuánto, a la gasolinera que queda cerca. Entonces, ¿y qué quería que yo fuera con él? Y yo así iba, ¿cómo? O sea, bueno, le dije, vamos, pues nos fuimos. Cuando íbamos caminando, ya él fue más, por decirlo así, ya después de tanto tiempo, que no debería de ser así, se me declaró más en el sentido de, me dijo que me agarró la mano, me dijo que él sentía cosas por mí, que sería bonito que las cosas cambiaran.
referente a cómo nos veníamos relacionando, me imagino yo. Entonces, esa vez, sí, él andaba algo tomado ya. Bueno, me dijo un montón de cosas, me dijo, eso fue en la noche, casi 11, 10 de la noche que fuimos a comprar. Amanecimos, no recuerdo si nos acostamos tipo 2 de la madrugada. Nosotros cuando pasábamos así, pasábamos tranquilos. O sea, digamos, a veces él, y eran cosas de las que a mí me enamoraban. Yo soy cáncer, o sea, yo quiero amor, yo quiero empalagosidad, yo quiero, o sea, cariños. Pero él era acuario. Es frío, simple, o sea, nada. Pero a pesar de su simpleza, tenía sus cosas bonitas, sus tratos y así. Por ejemplo, ¿sabes? Él tenía, por decirlo así, un segundo nivel. Entonces subíamos las cosas y ahí pasábamos. Ponía música variada. Él oía más salsa, inglés, bachata y pasábamos ahí platicando de todo y nada. O sea, así pasábamos el tiempo. Y viendo la luna. Él siempre me decía que entre de octubre más o menos, febrero, casi marzo, era los mejor tiempo para ver la luna y las estrellas, porque aquí se ven mejor. Y así pasábamos, oyendo música, platicando. Y él, más o menos tomando, porque yo no tomaba tanto. Dábamos nuestros besos y iba tranquilo. Él siempre era de los que ya comiste, qué tal estás, qué tal tu día, pasaba en día, etcétera. O sea, no era un cariñoso, empalagoso, pero a su modo me mostraba su cariño. Y yo entiendo que a veces la gente no va a ser como uno quiere, pero tampoco va a ser tan al extremo, ¿verdad? Bueno, pasó ese día que me dijo que fuéramos a la gasolinera a comprar. Me dijo un montón de cosas. Me dijo que quería que el siguiente día yo llegara a comer ahí a su casa. No recuerdo que era almuerzo, ya hace mucho. Bueno, y que pues sí, que sería bonito que nuestra relación tomara otro rumbo, más formal. En teoría nos habíamos quedado, pero como bien dicen, a veces uno no puede ser como... Esa él andaba tomado, o sea, no podía yo decir, ay sí, pues eso que dicen que los niños y los bolos dicen la verdad, ¿verdad? Pero también me quedaba la duda, o sea, ¿será que él lo dijo? ¿Necesitaba agarrar valor? ¿O qué? No sé. Bueno, pasó el siguiente día, pues yo le escribí, él me escribió como que nada, yo igual como que nada, va. Y no me acuerdo si yo le escribí tocando el tema o ya estaba donde él. Era la mañana. Yo siempre he sido así y él lo sabe. Si él me decía algo, yo trataba de decirle, acordate que me dijiste. O sea, yo no soy de las que le gusta ponerle bocas que no, palabras en boca que no han dicho. O sea, nunca me ha gustado. Entonces, eso sí, tratar de hacerlo ver que lo que me había dicho, para que no dijera yo te estoy manipulando, ¿verdad? No me gusta. A pesar de que soy cáncer, pero manipulo de otra manera. Bueno, pasó y yo le dije, ¿te acordabas lo que pasó? Que no sé qué, que no sé cuál. Al principio no se acordaba de nada. Ya después se acordó. Y pues me dijo, mira, aquí ya sabes cómo son las vecinas y todo. ¿Va? Mira, me dijo yo, por mí, no hay problema que vengas. O sea, pues sí. Pero yo traté de cuidar tu reputación. No sé, porque la verdad es que se ve feo que una mujer llegue a una casa de noche, obvio que quedarse con un hombre. O que la vean salir de madrugada. Yo entiendo esa parte.
Pero si él no tenía compromiso, yo tampoco, o sea, tampoco yo he andado rebotando en la vida como para hacer eso. Desde ahí yo creo que las cosas estaban mal, pero a veces uno no las ve. Entonces pasó y él me dijo que él prácticamente quería a alguien para algo serio, tal vez no ahora, pero en un futuro. O sea, yo le recalmé lo que me había hecho antes. Y aún a la fecha se lo he dicho. Nuestra relación siguió. Él, como le digo, a pesar de que es acuario y es simplón, tenía sus cosas. A veces convivíamos bastante con nuestros hijos. Por ejemplo, mira, compremos carne, hacemos, comemos, pasamos un rato y tranquilos. Va. Y así pasaba, o comprábamos comida, o hacíamos comida, tal vez yo hacía las cosas aquí en la casa y las llevaba, y allá comíamos, o sea, pasábamos allá. Igual, al hijo de él, la esposa se lo presta por ratos. Eso es algo también que ha afectado mucho. Al principio, cuando yo llegaba a la casa, fue la primera vez que hicimos comida. Él estaba asando la carne y yo había hecho el arroz y el chimón. Y bien recuerdo que yo entré a dejar una de las cosas que había hecho y iba a ir por lo otro. Vino el niño, tenía quizás como 6, 7 años en ese entonces. Estaba chiquito. Yo jamás, en esa época que el niño estaba chiquito, voy a decir que el niño es malo. Siento que el niño era manipulado porque ya tenía tiempo que se había alejado de su mamá y que eso no ha visto las dos versiones. Cuando su mamá se expresa mal de su papá y cuando el papá se expresa mal de la mamá. Entonces siento que el pobre quedaba en medio. Y como hijo siempre va a querer que sus papás estén juntos. Pues el niño entró y fue más su actitud la que me incomodó. La forma como dijo las cosas. Yo bien recuerdo que entró, se sentó medio en el brazo del sofá y me dijo que usted solo va a agarrar su comida y se va a ir, ¿verdad? Prácticamente me estaba echando. O sea, yo con el niño apenas había cruzado 2 palabras, o él solo y yo me había presentado y ya, o sea, me lo saludaba y que qué tal, y que va, chivo. Yo no voy a negar, yo solo me le quedé viendo. Caminé y vine a la casa y vine a traer lo demás. Y le dije a mi hijo que se bañara y que íbamos a ir. ¿Por qué iban a hacer esto? Bueno, así en esas reuniones y esos momentos era que mi hijo y el de él se empezaron a llevar. Mi hijo es hijo único. El de él no, tiene a su hermano de otra relación. Entonces el niño al principio siempre fue el niño que... Yo no soy la madre perfecta, no soy... he cometido mis errores, pero he tratado de que lo que yo no quiero que mi hijo, por decirlo así, sienta yo que me avergüence, he tratado de corregírselo. En cambio, yo a ese niño veo un montón de cosas y yo quisiera cambiarlo, pero no es mi hijo. Y yo sé que soy fea porque en teoría si uno quiere al gallo, quiere a los pollitos, pero el problema es que en el camino me van a entender. Bueno, el niño de él tenía una Play y él jugaba y todo, ¿verdad? Mi hijo chiquitito, por el papá, pudo jugar con eso. Papá cuando él llegaba y todo, más cuando él a veces salía, que tal vez a comprar algo o a traer algo, o sea, eran momentos que tal vez él no estaba por X razón. Pero a mí me dolía que el hijo de él era bien egoísta con el mío. No sé si la mamá hablaba mal, no sé o qué, con el tiempo yo creo que sí. Ya me entenderán por qué. Bueno, el niño a veces, o sea, se supone que era
tanto tiempo uno, tanto tiempo el otro, o se acababa la partida y empezaba el otro, así se prestaban el control porque el juego también era de uno, no de dos. Bueno, no ser largo el cuento, el niño era bien egoísta conmigo. A veces se tardaba en prestárselo, a veces no se lo quería prestar, es bien mandón. Él era el que siempre decidía qué jugar, a pesar que él era el menor y mi hijo el mayor. Mi hijo es acuario, o sea, él es un poco diferente, pero bueno. La cosa es que el niño quería mangonear al mío. Ha sido un niño que si íbamos al súper, tal vez el papá le había comprado X cosa, un juguetillo o algo de comer. Él no ayudaba con las cosas de la casa. O sea, él miraba su compra, eso agarraba, no ayudaba con las demás bolsas. Y así fue desde chiquito. Ya hoy que estaba a la edad que tiene, igual. Hoy porque más o menos, pero de lo contrario, él siempre agarraba lo que él le habían comprado, o sea, una cosita. Y no ayudaba de agarrar las cosas pesadas, sino que la bolsa más chiquita y así. No come con las manos, come con los dedos. Es un niño bien egoísta, eh, manipulador. Yo recuerdo que lo que más que me hacía era que a veces estaba yo sola con él y si no, a veces estaban uno o dos amigos de él. Y oía cabal, nos decía el niño. A él se le acercaba, lo abrazaba y le decía, papi, te quiero. Yo también le decía a él. Y en ese tanto le decía, pero yo solo quiero estar con vos. Y miraba a su alrededor, o sea, los demás, para como quien dice ustedes, no, ¿verdad? Yo todas esas cosas yo las entiendo, porque el niño venía de un proceso que se habían separado sus papás y él pasaba mejor con él, pero bueno, recuerdo una vez, nosotros ya teníamos un poquitillo de andar, como 5 meses, que ya era más sabedor para todo el mundo. Recuerdo que el niño le dijo, mira papi, dice mi mamá que le compré un teléfono, así literal. Y yo, bueno, como que alaran los pelos. Y él le dijo al niño que no tenía por qué andaba mandando esos recados a su mamá, pero está ahí. La chica siempre, yo entiendo, pero también siento que fue él y ella también que sabía aprovechar la situación. Por ejemplo, yo siempre vi que él, aún estaba conmigo, aún a la fecha, era de aquellos que él le daba su dinero de acuerdo a lo que le habían establecido. Por ejemplo, si el niño entre semana le decía, mira papá, yo quiero tal cosa, él se las compraba y se las llevaba. Pero lo que yo miraba feo es que, por ejemplo, si él le pedía leche, él no le llevaba 2, no mucho 3 litros de leche, no, él llevaba 6, 5. Y si no, ella le caía encima en lo que podía. A veces la mamá le mandaba comida y tal vez el niño no estaba con él porque era fin de semana que le tocaba estar con él. Él le mandaba comida, pero no mandaba como que era para el niño, ¿me entiendes? Sino que como que era para ella y los demás con los que vivía. Ella no está con el papá del niño que tiene. El señor es casado. Bueno, la cosa que yo esas cosas miraba y me molestaban un poco. Es como una vez que habíamos encargado una comida, el niño estaba con nosotros, el sábado. Y está bien, un favor a cualquiera se le hace, ok. Pero él le cargó las comidas, todavía se la fue a dejar él, o sea, él la fue a traer y se la fue a dejar. ¿Qué le costaba a ella irla a traer por lo menos? O sea, no, él se la fue a dejar. O sea, el punto no es tanto eso, sino que esas confianzas, esas cosas con la ex. Y yo siempre se lo dije, o sea, vos nunca le pones límites. Para el cumpleaños de él me decía que él tenía que estar pendiente por si ella lo llamaba y necesitaba algo.
una vez me dijo que era porque ella no le cumplía las cosas al, al niño. Y yo le decía, pues sí, le digo, pero es que es ella, le digo, no vos, le digo. O sea, yo entiendo que vos querrás ayudarle y todo, pero cuando vos le celebras las cosas, pues no le llamas a ella para que te venga a ayudar, le digo. Entonces, ¿por qué tenés que vos estar pendiente de ella para irle a hacer las cosas? O sea, no es lo mismo, le digo, yo te entiendo que el niño y todo, pero ¿por qué? O sea, son cosas que al final las mujeres me van a entender más. O sea, yo, como digo, o sea, yo entiendo que él quería evitarle tal vez al niño, yo lo entiendo. Algún tristeza, algún enojo, lo que sea, pero ¿por qué a ese nivel? O sea, si la que a veces uno tiene que resolver. Yo resolvía, no estaba hablando al papá del niño porque venía a resolver las cosas. Y así fue una de las cosas que a mí me daba cólera. Y así pasamos. Recuerdo que una vez había venido familiares de ellos, habían cargado comida. No iban a descansar, se habían pedido bastante, pero no iban a descansar. Ellos eran algo comelones. Y yo vi que el niño, o sea, volvemos a lo mismo, yo entiendo, pero hay cosas que uno les enseña, o sea, el niño quería más, pero solo iba para su casa. O sea, estaba ahí porque no se lo comía allí. Entonces, ¿qué sentía yo? Que se lo llevaba a ella o que se lo mandaba a ella. Una vez vino una familiar de él y hizo una comida típica de aquí. Pues ella dijo, ay, me mandan que no sé qué, que no sé cuándo. Vino la familiar y dijo, ve, ¿ya por qué le tengo que estar mandando? Que no sé qué, que no sé cuándo. Yo solo me quedé callada y me hice como que no, va. Entonces son cosas así las que a mí me molestaban, me incomodaban, que sentía que él como que todavía la quisiera. Igual, al principio de la relación, él hablaba, mira, nosotros salíamos aquí, salíamos allá, que no sé qué, que no sé cuándo. No sé por qué lo hacía, por contarme o qué, no sé, pero me dolía y mucho. Y igual a veces no sabía si me estaba comparando o qué. Con el tiempo yo me di cuenta que él la tenía bien, le daba dinero. Si ella no quería cocinar, le llamaba a una prima o compraba la comida o él cocinaba y hacía las cosas. Bueno, en ese entonces eran familia, ¿no? La cosa que yo, a pesar de ser profesional, yo puedo hacer un montón de cosas. Pago, lo que no puedo hacer, pero intento. ¿Entienden? No soy alguien que va a estar ahí, que atenida, que mire, deme, mire, no. Entonces soy muy diferente a ella. Con el tiempo, muchas cosas cambiaron. Él siempre tenía algo, o sea, por ejemplo, mira, fíjate que compré, encargué comida, venite a comer, eh, y le pedí a tu niño, a veces el hijo de él no estaba, entonces comíamos a veces nosotros, y así. O si no, pasaba que, mira, fíjate que pasé comprando esto, ma, vení, comételo, es algo sencillo. O sea, no era comida pedida así, o algo hecho. Y siempre tratábamos de pasar tiempo juntos, a pesar de los trabajos de los dos. Por lo general, por lo mismo, viernes hacíamos planes. Por ejemplo, mira, vamos a comprar y vamos aquí cerca o más lejos y mirábamos qué hacer de cena y hacíamos comida, más que todo yo, porque a la vez me ayudaba en cosas sencillas. Comprábamos algo de tomar, pasábamos, como les digo, a veces viendo tele, viendo videos de conciertos, películas, series. A mí no me gusta mucho el fútbol, a veces fútbol, yo le hacía barra, o sea, cosas así. Y así pasábamos el tiempo.
A veces yo llegaba a sentir que éramos una familia. Él cuidando a los niños, yo haciendo la comida. A veces yo barría, él trapeaba, o yo lavando la ropa donde él. O sea, él vivía en su casa y yo en la mía, a pesar que parecíamos más una pareja de casados. Y así era. A veces él lavaba la ropa y yo la tendía, o al revés. A veces yo ayudaba en la casa y hacíamos las cosas en equipo, pues. Como le digo, yo soy cáncer, soy hogareño, soy de casa. Y a pesar que él era simple, en su simplicidad, siempre teníamos respeto por nuestros hijos, hasta la fecha. O sea, a él le cuestionaban siempre eso, y él le decía que era por los niños. Aún yo no entiendo, o sea, igual va. La diferencia fue que yo, desde que empecé a andar con él, ya seriamente hablé con mi hijo. Le dije, mira, hijo, de que él es mi amigo y todo esto, pero los dos nos gustamos, pero ahorita no somos nada. Con el tiempo, Dios dirá qué pasa, le dije. Pero yo te voy a decir, cabal, yo así lo hice, aún a la fecha. Yo trataba de decirle lo básico a mi hijo, lo que tiene que saber. Él no lo hizo. O sea, el niño siempre ha sido como que cuando ya las cosas empezaron feas, él ya cambió. Porque ya en ese momento de lo que yo le dije de la comida que habían apartado y que él iba a llevar a la mamá, yo, ¿qué? O sea, el niño, él, no sé cuál era el miedo de él, o sea, pero también él les decía, cuando estaba tomado, estaba bueno, les decía, miren ustedes todos son amiguitos, tienen que ser buenos amigos, tienen que quererse como hermanos. Yo la primera vez me quedé así como que, ¿cómo? Perdón. O sea, eso fue ya casi al año más o menos de que nosotros andábamos, que él les dijo eso a los niños. Y yo me quedé así como extrañada, ¿verdad? Pero, bueno, no dije nada. Con el tiempo pasó, igual, o sea, él, eso les decía, o sea, siempre se los dijo, siempre se los ha dicho. Entonces, en teoría, él quería una estabilidad y todo, yo igual. La diferencia es que yo no miraba las cosas, pues, que él quisiera. Entonces, me daba miedo. Hasta ese entonces, pues, que los dos teníamos una relación bonita en lo que cabe, a pesar de esos problemas, cosas de lo de la ex, se podía ver cómo hacer, etcétera. Lo del niño, pues, yo siempre tuve aquello de que acercarme a él, tratar de, pero él de cierto modo no lo permitía, en el sentido de que una vez que, yo no sé, o sea, el papá, él vive con su papá, pero es su tío. El señor ya está mayor, pero es una persona que nunca le ha ayudado en nada desde que estaba el niño. Entonces él paga todo en la casa. El señor no paga más que la luz y compra el gas. Aquí se pagan casi $3 por el agua. O sea, eso es lo que da el señor. Bueno, la cosa es que en eso el señor, una vez que le dijo que mi hijo supuestamente había hecho no sé qué cosa, y él los confrontó y le dijeron que no. Por lo general era al revés, era mi hijo el que tapaba al hijo de él. Yo sé que uno como padre idealiza a los hijos y todo, pero
a veces hay que ser sinceros con nosotros y nuestros hijos a veces, o sea, no es que sean malos, pero a veces las cosas no son así. Entonces, hay que tratar de ser objetivos. Entonces, el hijo de él era mentiroso. Recuerdo que a veces pateaba, botaba las cosas, dejaba desorden. No quería comer. Recuerdo que esa vez él no quería comer, no recuerdo qué cosa, y vomitó. Él lo castigó, lo fue a dejar a su casa. Y yo, uy, al final, o sea, yo puedo aceptar las cosas de mi hijo, porque es mi hijo. O sea, yo sé cómo lo he criado, pero cuando ves que la perspectiva o lo que ellos quieren, la manera que van a criar a sus hijos es diferente, es un... Yo no me voy a detener tanto en eso porque eso no es tanto el problema, sino que al referirme a lo del hijo es esto. O sea, él nunca me dio aquella pauta de, mira hijo, hacerle caso, no sé qué, que no sé cuándo, yo la quiero, no. Cuando ya las cosas estuvieron mal fue otro el trato. Las cosas empezaron a empeorar. Yo le dije que había habido una vez que iba una familiar y habían pedido comida y que el niño había querido llevar, ¿verdad? No sé si a la mamá o qué. Bueno, yo tenía una invitación de mis compañeros de la escuela para irnos a ver y comer. Yo quería ir. No sé en qué momento las cosas pasan a otro nivel. Yo le comenté a él y todo. Yo sí me había molestado por eso de la porción. Pues sí, porque me había enojado en el sentido. Lo importante era los que estábamos ahí que comiéramos y que le estuviera llamando. Si no se le va a comer, ¿por qué no mejor se esperaba y se lo comía ahí? Pues sí. Bueno, la cosa que de ahí me resentí yo. Y después traté de buscarlo y todo, porque estaba enojado. Me dijo que yo me mandaba sola, que cómo era eso, que iba a ir, que a dónde, por qué, que no sé cuándo. O sea, me armó una cenita. O sea, y yo qué, pero, y yo enseñándole las capturas de las conversaciones, que no era solo yo, éramos varias niñas y varios niños, o sea, que éramos compañeros, que nos queríamos ver, que solo era un rato, aquí cerca, y si quería que me podía ir a dejar, pero no. Él me dijo que no, que como que yo me mandara sola, que ya. La cosa es que se enojó. De los que se enoja te bloquea. Fue la primera vez que nos peleamos más así. Se enojó, no me quería hablar, yo trataba de acercarme y no me quería hablar. O sea que tal vez yo lo miraba y trataba de, pero como estaba en la familia, entonces era incómodo. Que porque no fueran a hacer escándalo, que no sé qué, que cómo es eso, que llegaba a casa y hacía desmadre. Resumido es que él lo que me decía era que por qué yo tenía que ir a esos lugares. Él empezó poco a poco, sutilmente, a cambiarme. Recuerdo que una vez yo me había puesto, no sé qué iba a hacer, y le dije, mira, fíjate que yo quiero ver esto, me quiero poner para ir a trabajar, que no sé qué. Me dijo que no. Yo normal, antes y aún cuando él me daba raíz, él me miraba que usaba vestido, falda, eran a la rodilla, o sea, no eran faldas cortas ni nada de eso. Entonces, él empezó a coartarme. Y a veces uno no se da cuenta. Parece mentira, pero así es. Entonces, y a veces uno empieza a hacer las cosas por evitar problemas, o sea, por también darle gusto a la otra persona. Y no es que esté mal, sino que es que la otra persona no da sus brazos a torcer, o sea, no cede en el sentido de que, ok, está bien, pero
tienen que ser diferentes las cosas, o sea, como si yo cedo, él también cede, pero no. Recuerdo que me enojó mucho porque fui a esa reunión. Después lo que pasó fue esto. Yo a veces he sido muy impulsiva, a veces los sentimientos, las cosas son las que me motivan y no me dejan pensar. Entonces esa vez que pasó, estábamos distanciados, que ya no andábamos ni nada, pues yo vi que él había salido y lo seguí. Llegó un momento que cruzó, yo dije, va para la casa, la otra casa. Ay, no, ¿qué hago? O sea, no, esto no está bien, me regresé. Yo me regresé, venía en el pasaje, un amigo de él. Ay, me saludó y todo. Mi error fue eso. Yo lo saludé y todo, o sea, yo no hice nada malo. Y nos quedamos platicando aquí enfrente de la casa de él, al rato, y hablando más que todo de él. O sea, yo le contaba, mire, y él no le ha dicho nada de mí, ¿qué le ha dicho? O ¿qué? ¿Usted cree que está enojado o qué? Preguntándole al muchacho. Yo no sabía que el chelo era mujerero, que cualquiera se le tiraba, yo no sabía nada. O sea, a mí en el momento me importaba que él me diera datos de lo que yo quería saber. Cuando vine a ver, él venía. Me dio, o sea, él nos vio platicando, pero él no vio, uno, que yo estaba llorando. Dos, él nunca, obviamente, iba a ser capaz de llegar y decir, ¿de qué están hablando? ¿Qué pasa aquí? Nada. O aclarar las cosas. No. Para él, desde ese entonces, yo tenía una relación, o de ahí empezó la relación con el amigo de él. Yo me metí con el amigo, yo aquí, que ya, si no ha sido con el amigo, para él piensa que yo pido permiso en el trabajo y me voy a ver a saber con quién. Que como yo me voy temprano y en ese tiempo aprovecho a hacer mis sinvergüenzadas, que salgo rápido del trabajo o cuando ve del trayecto de venir del trabajo para la casa, cuando vengo, que ahí quizás me voy a ver a saber con quién y voy a saber a saber, a saber qué. Así, literal. Que un día él dice que vino y calculó que eran 15 minutos del trabajo a la parada y que por qué me tardaba tanto. Y yo, o sea, empezó desde esa vez que me veo con el amigo un control así. Y con tal de demostrarle yo, según inocentemente, hoy entiendo que estuvo mal, que no era como él pensaba, le mandaba mi ubicación, le hacía videollamada, le tomaba fotos de donde estaba. O sea, yo en el fondo lo que trataba era de demostrarle que si yo le había dicho, por ejemplo, que andaba con mi mamá, que estaba con mi mamá. O sea, trataba la manera de fortalecer la confianza. O sea, que él viera que yo no le estaba mintiendo. O sea, yo así trataba, o sea, es lo que yo pensaba. Pero para él, aunque él viera eso, yo a saber en qué momento hacía mis cosas para él. Ahí fue que la relación empezó a fallar. Él empezó a hacerse más celoso, a cuestionarme las cosas. Que tal vez yo miraba a alguien y que él dice que yo ya le estaba tirando los calzones, como decimos, que ya me gustaba, que yo no lo respetaba, que él miraba cómo era yo. Y yo tratando igual de explicarle que no, las cosas. Con el tiempo, el maltrato empezó a cambiar. De celos, a quererme pegar. Cuando digo quererme, o sea, no me ha pegado, pero lo intentó y yo solo me esquivé y no me dejé. Pero a la vez era complicado porque, ¿sabes? El llorando me dijo, yo no te quiero pegar, yo no te quiero lastimar,
pero es que me enoja pensar que vos me estés viendo la cara, que me engañes, que no sé qué, que no sé cuándo. A los infieles no les gusta que les hagan lo mismo. Ahí es cuando se vuelven locos. Pero bueno, me llamó mucho la atención el tema del niño. Perdón, Leti, pero yo siento que ahí tenías como celos. Voy a celebrarle esa parte al cucaracho, ¿no? O sea, qué bueno que se haga cargo de su hijo, ¿sabes? Y yo entiendo que donde comen una persona, comen dos, comen tres o comen cuatro. Por la empatía obviamente que tiene hacia su expareja y seguramente el amor que le tiene también al niño, y por supuesto pues el niño también compite por la atención del padre, ¿no? Y igual como tú competías por la atención de él. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la primera parte, mi gente. Fue una introducción de la historia de cómo comenzó Leti con su cucaracho. Nos vemos en la segunda parte. Y a ver qué más sigue, ¿vale? Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Bye.